Buenos días. Sean bienvenidos, estimados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar una jornada más. Damos gracias a Dios porque nos concede vida, salud, tener nuestra familia, formar parte de nuestra iglesia por la fe. Y le pedimos a nuestro Señor que su providencia, su misericordia, siempre nos asistan, nos acompañen. Pedimos por todos los bienhechores de nuestra parroquia, que Dios nuestro Señor los bendiga. En acción de gracias de Socorro Cañongo Andrade, muchas felicidades, Socorrito, que Dios te bendiga, junto con tu familia. En acción de gracias de Fabiola, Maite, Socorro, Ángel Gerardo, Dulce María, Milka y Guillermo Antonio. Que Dios nuestro Señor los llene de bendiciones. Por el eterno descanso de María del Carmen González, María Trinidad Morales, Paulo Alamís, Eufemia Tlaseca, Valentín Ruiz, Juan Pánfilo, José, Victoria, Donaciano, Prodigios, Celso, Alfonso y Santiago Ruiz Tlaseca, Maximino Mario, Juanita, Fernando y Eva Méndez, Pastora de Gante, Crescenciana Vergara, Marco Antonio Valle, Donaciano Cázares, Lugarda Rosendo, Maximiliano Esteban y José Macareno. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora vamos a disponer nuestro corazón. Con humildad pidamos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido. Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo,
y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judío y no judío, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. ¿Todos? El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos, den nombre del Señor, enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. De pie. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Estimados hermanos, gracias a Dios por el bautismo que hemos recibido. Todos formamos parte de la iglesia. Somos familia de Dios, somos sus hijos. Y siendo hijos de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, estamos invitados a trabajar por el reino de Dios. Esa es una tarea de todos los bautizados, trabajar por el reino. El reino es Cristo. Edificar el reino de Cristo es edificar su cuerpo, que es la iglesia. Y pues eso es a partir del encuentro que tenemos con Jesucristo vivo. Descubrir la presencia amorosa de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí en donde nosotros, como iglesia, como bautizados, pues tenemos la gran riqueza de encontrar a nuestro Señor en los sacramentos, en la palabra, los sacramentos, la palabra de Dios, y todo eso iluminado y fortalecido en la oración. Ese es el camino. Gracias a Dios, pues todos los días acá en la parroquia tenemos la gran oportunidad de vivir de los sacramentos la Sagrada Eucaristía todos los días. Esa es una bendición muy grande. Hay comunidades, hay poblaciones, pues que de vez en cuando, y hay poblaciones que muy de vez en cuando, principalmente por las distancias, por la falta de sacerdotes. Entonces nosotros somos bendecidos teniendo esta gran oportunidad de encontrarnos con Jesús, de disfrutar a nuestro Señor Jesucristo en cada celebración. Por eso lo tenemos que aprovechar, la palabra de Dios, la oración. Recuerden, en días pasados, los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, eso lo escuchamos en el Evangelio, días pasados, Señor, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo les enseña el Padre Nuestro. Cuando ustedes hagan oración, digan. Y ahí Jesús nos deja esta hermosa y gran oración que es el Padre Nuestro. Orar, orar. Y después Jesucristo nos invita a descubrir y a tener confianza en la oración. Siguiendo los versículos del Evangelio de San Lucas, ya Jesús les dice: ustedes hagan oración, dice, al que toca se le abre, al que pide se le da. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial nos dará cuanto necesitemos. Por eso orar y perseverar en la oración, porque nuestro Padre Dios sabe lo que llevamos en el corazón y siempre va a atender, siempre nos va a atender en lo que le pidamos en la oración. Entonces, sacramentos, principalmente nuestra Eucaristía, orar, hacer oración. Y hoy en el Evangelio
está Jesús predicando y una mujer exclama: dichosa la mujer cuyos pechos te amamantaron, refiriéndose a la Santísima Virgen María. ¿Y qué dice Jesús? Más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchar la palabra de Dios. Frecuentemente en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos invita a tener ese encuentro con Dios a través de su palabra. Frecuentemente la invitación de nuestro Señor es escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y eso es lo que nos toca, eso es lo que debemos de procurar, tener nuestras sagradas escrituras, nuestra Biblia, y todos los días darnos esa oportunidad, reflexionar, meditar la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios? Vivir en nuestra oración, entablar ese diálogo con Jesucristo, leyendo y meditando la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Cuando participamos de la Santa Misa, el momento de la liturgia de la palabra, pues se proclama la palabra de Dios, si estamos atentos, y después, participando de la reflexión, pues nos vamos a llevar muchas ideas que debemos de reflexionar y de meditar, y lo más importante, ver en qué medida las tengo que poner en práctica. La palabra de Dios es la luz que tiene que estar iluminando nuestro caminar. La palabra de Dios es la fuente donde nosotros nos alimentamos, nos nutrimos de la presencia viva de Dios. La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Más aún si nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos estamos llenando de su presencia y la palabra de Dios. Tener esa fe, tener esa seguridad de que la palabra de Dios llena mi vida, y si me esfuerzo por seguir su enseñanza, su doctrina, su mensaje, en esa medida estoy siguiendo a nuestro Señor. Y seguir a nuestro Señor es estar viviendo la salvación. Vale la pena, queridos hermanos, el que vivamos este encuentro con Jesucristo vivo a través de su palabra, a través de la Eucaristía, y perseverar en la oración. Dichosos aquellos que leen y ponen en práctica la palabra de Dios. El ejemplo, el gran ejemplo, pues la Santísima Virgen María. Esta mujer, la que grita: dichosa la mujer cuyos pechos te amamantaron, cuyos brazos te sostuvieron, dichosa la mujer que te dio a luz, dichosa la mujer que te acompañó, dichosa la mujer que es tu madre. Ella es la Santísima Virgen María, y es el gran ejemplo de alguien que escucha la palabra de Dios, la medita en su corazón y la vive. Ese es el gran ejemplo de la Santísima Virgen María, entre otros muchos. Pero hablando de esa relación de nosotros que somos hijos de Dios con nuestro Padre a través de su palabra, pues la Santísima Virgen, desde el primer momento, cuando el ángel le anuncia: dichosa, bienaventurada tú, que eres la mujer que Dios eligió para ser la madre del Salvador, la respuesta de María es: hágase en mí según tu palabra. Es ese total abandono a la voluntad de Dios a través de su palabra.
Y después nos dicen otros textos que María todo lo que observaba en torno a su Hijo Jesucristo lo meditaba en su corazón. Y vemos los frutos de la escucha, de la vivencia de la palabra de Dios, de poner en práctica la palabra de Dios, como María vive cumpliendo la voluntad del Padre. Adversidad tras adversidad. Su embarazo, San José, su prometido, que no hay lugar en donde va a nacer el niño Jesús, que nace en un pesebre, que tiene que huir a Egipto, puras adversidades. Y María aprende a escuchar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y a vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Ahí va María en silencio, meditando, abandonándose a las manos de Dios en medio de todas las adversidades. Y ya ni se diga cuando está allá en el Calvario al pie de la cruz, contemplando la muerte de su Hijo, y María meditando lo que está viviendo. Por eso, estimados hermanos, pues pongamos todo nuestro esfuerzo en vivir ese encuentro con la palabra de Dios. Lo que hoy nos dice Jesús, son más dichosos. Es decir, si la Santísima Virgen María, la Madre del Hijo de Dios, es dichosa y bienaventurada, lo que nos dice Jesús, más dichosos ustedes si leen y meditan y ponen en práctica la palabra de Dios. Fíjense qué grado, a qué grado nos pone nuestro Señor si leemos y meditamos la palabra de Dios. Pues la tarea es estar convencidos, eso es. Porque si estoy convencido, pues voy a dedicar parte de mi valioso tiempo a orar meditando la palabra de Dios. Es decir, tomo mi Biblia, dispongo de ese tiempo, leo, medito, reflexiono. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué me dice? ¿Qué me pide? Y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine para entender el mensaje de salvación de la palabra de Dios y fortaleza para cumplir. Si iluminados por la palabra de Dios nos esforcemos por cumplir un poquito su mensaje, no hombre, pues a estas alturas seríamos santos. Pues el gran problema que estamos, para empezar, no leemos la palabra de Dios, para empezar. Segundo lugar, estamos muy distraídos, tenemos tantas distracciones internas y hay tantas distracciones externas que necesitamos practicar mucho para entender. Por eso es la oración, la contemplación. ¿Qué me pide Dios? Y claro, con la ayuda del Espíritu Santo, si damos lo mejor de nosotros, la palabra de Dios va a dejar grandes enseñanzas y seremos cada día un poquito mejores. Que ese es el objetivo, ese es edificar el reino de Dios. Seguir el camino que me lleva a Dios, el camino que me lleva a la salvación, e irme despojando de aquello que me está limitando para vivir la experiencia del reino. Y ahí la palabra de Dios nos va a iluminar muchísimo. En la palabra de Dios iremos descubriendo cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Y ahí trabajar con gusto, con alegría, esforzándonos. Obviamente que vamos a tener tropiezos y caídas, pues eso es normal. Somos humanos y la presencia del mal pues siempre nos va a estar atacando, pero mantenernos firmes. Pues bien, estimados hermanos, descubramos que somos hijos de Dios, que estamos invitados a trabajar por el reino de Dios y esforcémonos por vivir ese encuentro con Jesús.
palabra de Dios, como hoy nos lo recomienda nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos, la Eucaristía principalmente y la oración, la oración. Y ahí estaremos siguiendo el camino correcto que nos permita encontrar a Dios, encontrar a Jesucristo y sentirnos plenos, realizados, contentos, felices, satisfechos, fortalecidos, llenos de paz. Todo eso lo vamos alcanzando. Bueno, pues que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos y que la palabra de Dios sea esa luz que esté iluminando nuestro caminar diario. Pónganse de pie, por favor. Vamos ahora a presentar nuestras humildes súplicas a nuestro Señor, diciendo: Padre, escúchanos. Pidamos por su santidad el Papa Francisco, que Dios nuestro Señor lo ilumine junto con todos los obispos para que sigan guiando a la Iglesia hacia la salvación. Oremos. Pidamos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Dios las bendiga en sus necesidades. Oremos. Pidamos por nuestra comunidad de Chautla, por todos los fieles, para que Dios nos permita crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Pidamos para que Dios nuestro Señor nos fortalezca en salud y en gracia y nos libre de toda enfermedad. Oremos. Por quienes están enfermos, familiares, amigos, conocidos, por aquellos enfermos que están viviendo su enfermedad en el silencio, en la soledad, para que Dios nuestro Señor los fortalezca y les conceda una pronta recuperación. Oremos. Por nuestros fieles difuntos, por los sacerdotes que a consecuencia del virus han perdido la vida, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Oremos. Padre bueno, atiende las oraciones que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a continuar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
para alabanza y gloria de su nombre. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que, quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva. Se revela el misterio de la Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín Obispo, patrono de nuestra comunidad, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pedimos por tus hijos Socorro Cañongo Andrade, Fabiola, Maite, Socorro, Ángel Gerardo, Dulce María, Milka y Guillermo Antonio. Bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de todo mal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Te pedimos por María del Carmen González, María Trinidad Morales, Paulo Alamís, Eufemia Tlaseca, Valentín Ruiz, Juan Pánfilo, José, Victoria, Donaciano, Prodigios, Celso, Alfonso y Santiago Ruiz Tlaseca, Maximino, Mario, Juanita, Fernando y Eva Méndez, Pastora de Gante, Crescenciana Vergara, Marco Antonio Valle, Donaciano Cázares, Lugarda Rosendo, Maximiliano Esteban y José Macareno. Perdónales sus pecados y concédeles alcanzar la vida eterna. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que des mi casa, pero una palabra. eres mi camino.
Decimos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por venir y participar de nuestra Eucaristía. Mañana, primero Dios, día domingo, con mucho gusto los esperamos en el transcurso del día, cuando puedan y deseen participar en los diferentes horarios que viviremos la Santa Misa. Hoy por la noche el Santo Rosario, que se transmite por Facebook a las 8. Quien guste acompañarnos, muchas gracias. Cuídense, que tengan todos un excelente fin de semana. Vayan con Dios.